Bien, ahí empezamos a grabar. Se está presentando, ¿no? Están viendo ustedes lo de diagrama de flujo, ¿no es cierto? Sí, ¿Bien, Fabio. chicos? Bueno, fíjense lo que dice. Por ejemplo, en este caso se construye un diagrama de flujo que al recibir datos A, B, C y D representan números enteros. Escriba el mismo número inverso. ¿Se acuerdan que el óvalo al inicio y al fin, ¿sí? Siempre esta marca quiere decir que acá inicia y acá finaliza el programa. Hay que escribir los datos A, B, C y D y después los tiene que mostrar en orden inverso. Entonces, ¿se acuerdan que este rombo es leer, ¿sí? Mientras que este es imprimir. ¿Se acuerdan? Sí. Si no, lo tienen en donde yo se los pasé. Inicio, fin, lectura de datos, impresión y todavía nos falta ver el rectángulo de procesamiento de datos. ¿Sí? Y ahí sería todo el diagrama de flujo de ese programa. ¿Sí? Nada más. No hay que hacer un diagrama de flujo ultra recontra mega detallado, ¿sí? De flujo que explique bien todos los pasos que hay que hacer. Clave, la clave del empleado podría ser el nombre o el número de empleados, ¿sí? Los 6 sueldos y nos pide. Carguemos la clave, carguemos los 6 sueldos, ¿sí? Calcule el ingreso total de esos 6 sueldos y el ingreso promedio de esos 6 sueldos, ¿sí? Y después, ¿sí? Nos muestre por clave el ingreso total y el ingreso promedio. Se fijen que siempre hay una lógica. Inicio. La carga de datos, ¿sí? O sea, el programa lee, ustedes lo tienen que cargar, pero el programa lee los datos. El programa opera los datos, donde se calcula el total y el promedio, que es la sumatoria de los sueldos dividido 6. ¿Sí? Se muestra por pantalla, ¿sí? Profe, ¿lo podría aumentar un poquito? ¿Sí? Denme un segundo. ¿Ah? ¿Ahí está mejor? Sí, a ese de valor, gracias. Bien. Ahí está, Entonces, Fabio. fíjense, de nada, inicio. Entonces le ponen, ustedes cuando cargan, entonces acá, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, para hacer esta parte, ¿sí? Y ustedes la ven como que el programa lee esto. El programa lee esto. ¿Sí? El programa opera esto. El programa muestra esto. El programa termina. El diagrama de flujo está orientado al programa, ¿sí? Que a su vez le ayuda a ustedes a programar, pero es lo que tiene que hacer el programa, nunca se olviden de esa consigna, es lo que tiene que hacer el programa. Por lo tanto, si yo les digo, ¿qué hay que hacer acá para que el programa lea esto? No hay problema si se equivocan, ¿sí? Así Tienen que, que crear un ingreso de datos. por supuesto. ¿Y qué tendrías que hacer? Por lo menos al principio. ¿Qué le tenés que decir a la Y hay gente que, en este caso? hay que poner un mensaje, ingrese la clave y el Muy sueldo. bien, ¿ves? Acá no está ingrese la clave, acá lo que está es que inicia el programa lee datos, el programa procesa datos, el programa muestra resultados. Termina el programa. Pero si se fijan, esto, si se ponen a analizar, ya saben que el programa va a leer datos, pero esos datos no los tiene el programa. Por lo tanto, el programa los tiene que pedir, y está muy bien lo que dijo Carlos, ¿sí? Que hay que pedirle. ¿Sí? Por ejemplo, PRINF ingrese clave de los posibles personas. Ingrese sueldo, ¿sí? O 6 sueldos. ¿Qué otra cosa hay que hacer con esos datos? Procesarlo después. Antes. Grabarlos. Carlos, ¿Cómo? Grabarlos.
para sacar Claro, valor. guardarlos, asignarles una variable, bueno, en realidad Claro. al principio se asigna una variable, pero cuando pedís los datos, haces después un scanf para asignarlos a esa variable, ¿sí? O sea, primero nosotros creamos las variables, tipo entero, tipo float, tipo char, o la que sea, o string, si no lo hacían. Le pedimos que ingrese los datos y después, esperando esos datos, ¿se acuerdan que usamos la palabra scanf con el tipo de variable y después la letra de la variable para que almacenen esa letra, ¿sí? La variable. Y de esa manera, ¿sí? Ya están los datos ingresados. Después, este rectángulo habla del procesamiento de los datos, ¿o no? ¿Sí? Claro, porque ahí tenés que hacer el cálculo de la suma y la división. Esto es necesario que lo vea. ¿Esto se ve primero o no se ve? No, porque No, una no vez se que ve. te da los datos, lo procesás en, digamos, en segundo plano y lo único que tenés que brindarle es el resultado. El resultado. Listo, perfecto. Y acá para presentarlos, ¿qué harían ustedes? Y hace un detalle, sería, según lo que dice Sí, ahí, pero ¿qué, más o menos, qué comando usarían para que se vea y nada más? ¿Qué? y un Imprimir. Print, Claro, print, class, print. perfecto, perfecto. Muy bien. Y ustedes me pueden decir, pero profe, ¿es tan así después? Vamos a ver. ¿Sí? Programación en computadoras. ANSI, C de sistemas embebidos. Después tengo otro. Este es un pequeño curso de sistema embebido. En realidad era más que nada introductorio, ¿sí? Entonces, si se fijan, tienen filmadoras o grabadoras, tipo iPad, ¿sí? Ayer justo estaba mirando, ayer o antes de ayer estaba mirando la vida, hoy es lunes, ¿no? Ayer, la vida de Steve Jobs, ¿sí? O sea, ustedes se pueden hacer un MP3, bueno, robots, equipos de sonido, tablet, notebooks, celulares, GPS, no sé qué es esto, si es de juegos, fotocopiadoras, ¿sí? Entonces tienen sistemas embebidos para automoción, bueno, microcontroladores, sistemas embebidos con wireless, bueno, lo que sea de grabación, storage, networking, seguridad, etc. ¿Sí? Todo eso usan los sistemas de vídeo. Los sistemas de vídeo que el otro día hemos visto algo de Texas Instruments, USTM, la marca, recuerdan que vienen placas para lo que ustedes busquen. O sea, dentro, inclusive ellos les ayudan diciendo dentro de más o menos qué tipo de rama te recomendamos estas placas, ¿sí? Cosas así. Después ustedes eligen la placa que más les convenga por las cosas que trae. Por ejemplo, puede traer Wi-Fi, wireless, o sea, o Bluetooth, qué sé yo. Puede traer más puertos, menos puertos, etc. Después, por ejemplo, los sistemas embebidos, ¿sí? Generalmente pueden usarse o DCP o FPGA, ¿sí? FPGA no lo vieron. Dudo que lo lleguemos a ver. Les puedo hacer una presentación de lo que es un FPGA. Pero es una electrónica que se configura con la programación. Así como el DCP ya trae estos puertos de entrada, trae Bluetooth, después vos lo que haces es activarlo, desactivarlo, llamarlo que funcione o no. El FPGA, Fabio, ustedes, sí, no te no iba a se preguntar, ve. el FPGA no son puertas lógicas y vos la vas programando, digamos. Claro, sí, son así. Uno la va programando. Había visto una Esto es, plaquita hermosa, chiquita, largadita, que para de FPGA, pero vale un montón de plata, te digo, lo que comparado pasa con es un que Arduino. esto lo que tiene es que prácticamente la versatilidad para lo que vos quieras llevarla, ¿sí? Pero es más o menos lo último que está viniendo para desarrollo, ¿sí? Se siguen usando los DSP, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, esto es otra alternativa también, ¿sí? Vamos a ver en el futuro, después si quieren, pero bueno, eh, hay una cuestión de costos. A partir de cierto costo, ya prácticamente
te puede llegar a convenir el FPGA más que el DCP, ¿sí? Una cuestión así. Pero estamos hablando que el DCP o el sistema embebido, ¿viste? Es, digamos, el 80% de los equipos. Bien, entonces ustedes tienen un problema en la vida real y hacen dos cosas. Una, ver cuál es el sistema embebido que mejor les conviene a ustedes utilizar, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer un dispositivo de sensado automóvil o diagnóstico, ¿sí? Bueno, buscan qué dispositivo mejor les conviene, quizá no tanta velocidad de microprocesador, un poco menos, pero quieren más puertos, ¿sí? Entonces van viéndolo, ¿sí? Y después, otra de las cosas es ver cómo hacen o cómo van resolviendo el problema. Entonces, una de las cosas para resolver el problema es el bendito diagrama de flujo. Antes de sentarse, entonces, se ponen a ver qué tiene que hacer el programa, inicia, y después qué tiene que entrar, o qué tiene que recibir. Sí, tendría que estar teniendo, recibiendo datos, qué sé yo, del puerto tal, del auto estoy hablando, ¿no? O el conector tal, con el protocolo tal. Bueno, después hay que traer los datos del protocolo. Una vez que se trae los datos del protocolo, hay que mostrarlos o operar con esos datos, ¿sí? Bueno, entonces ustedes reconocen el problema, ¿sí? Voy a tratar de pasar rápido esto porque total es de C. Yo les quería mostrar por qué sirve el diagrama de flujo. Desarrollo lógica de la solución, el algoritmo, ¿sí? Lo implementan y fíjense en qué lo dice. ¿Lo ven? Dice, en serio dice. En C. ¿Sí? Después lo compilan. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando antes de ejecutar el programa? ¿Qué hacen con el C++, con el programa el dev C++? Compila para ver los errores. Compila para ver los errores y a su vez también depura, ¿sí? Lo que pasa es que en los programas estos ya van a ver que en las interfaces para programar los DSP o los sistemas embebidos, viene un depurador, entonces ustedes pueden pararse en un punto, ¿sí? O tocan un punto, compila hasta ahí, o va ejecutando hasta ahí, y después el depurador ustedes pueden ir optimizándolo, ¿sí? O mejorándolo, ¿sí? La depuración, eso te iba a preguntar, por ahí para sacar o líneas innecesarias o que están dos veces o que no necesitaba, por ahí, es para eso la depuración en sí. O hacerle un afinamiento mejor, ¿viste? ¿Qué sé yo? En la depuración quizás guardar los datos en una celda muy grande, entonces vos agarrás, aprovechás y tratás de ocupar menos espacio, ¿sí? Que ves que después viste que no lo necesitas, ¿sí? Entonces vas haciendo, viste, digamos, mejoras en el programa, ¿sí? Lo podés ir haciendo línea por línea, ¿sí? O a paquetes, ¿sí? Principalmente no van a tener sistema operativo, ¿no? Es como el Arduino, ¿sí? ¿Se acuerdan? Claro, es un programa que corre repetidas veces, pero no hay sistema operativo. Pero vienen sistemas embebidos, ¿sí? Con sistema operativo, ¿sí? Eso también sépanlo porque vienen. Entonces ustedes pueden o uno o el otro, dependiendo. Quizá a veces necesitan un mini sistema operativo. Por ejemplo, las PlayStation tienen su propio sistema operativo. Los celulares tienen su propio sistema operativo. Porque además necesitan correr programas. No solo un programa del sistema embebido, ¿sí? De leer entradas, procesar, mostrar salidas, ¿sí? Sino correr programas. Por ejemplo, ustedes en el Arduino tienen un montón de programas o software que los descargan desde la, ¿cómo es? El Google Store o lo que sea, o el iStore, no sé qué, si tienen Mac o demás, o iPhone, ¿sí? Y tienen un montón de programas. Entonces esos programas sí corren sobre el sistema operativo. ¿Sobre qué sistema operativo? El que tiene el celular. Y, por ejemplo, los juegos corren sobre un sistema operativo. ¿Qué sistema operativo? El sistema operativo que traen las PlayStation, ¿sí?
Bien, entonces cosas que tienen que hacer, se deben cargar los registros de la configuración, bueno, limpiar la RAM, iniciar los periféricos, ¿sí? Se debe contar con funciones para operar, ¿sí? Ya sea los drivers, ¿sí? Etcétera. Y bueno, ingresar al main del bucle infinito. Acá este es el que más hacemos nosotros. Con Arduino hacíamos parte de esto, ¿sí? Por ejemplo, cargábamos ciertos registros o empezábamos o le dábamos ciertos periféricos, porque le decíamos qué entradas, qué salidas, ¿sí? A veces cargábamos una librería de algún sensor, ¿sí? Para el sistema embebido siempre es un código ANSI estándar, ¿sí? Ya está totalmente declarado. Código fuente en C, compila, de ahí lo pasa al lenguaje assembler o ensamblador cuando ustedes compilan, ¿sí? Que es que lo baja de nivel al lenguaje, ¿para qué? Para que después tenga el código objeto o máquina para que la computadora o el microcontrolador lo entienda, ¿sí? Este lenguaje ensamblador, hace años atrás, era el lenguaje en el que se programaba, por el cual era muy lento, quizás había que escribir, para que haga una sola cosa, capaz que habría que escribir 4 o 5 líneas, ¿sí? Se movían de a bit prácticamente la información, ¿sí? Cuando ustedes querían hacer algo. Eran muy engorrosos, había que estar muy concentrado, ¿sí? Con lo cual era, digamos, bastante lento y estresante, digamos, ¿sí? Para el que iniciaba. Después con el tiempo quizás te volvías una especie más de, de- de programa, digamos, pero vos mismo te volvías como una especie de C que ya directamente lo que pensaba lo podías pasar en ensamblador, pero ensamblador es muy difícil, ¿sí? Muy bajo nivel, prácticamente el nivel más bajo, ya para que lo entienda la máquina. Bueno, este tipo de datos ya medianamente sistema binario digital de ceros y unos. Eh, Funciona principalmente por transistores, ¿sí? Para ceros y unos, ¿sí? Transistor es una compuerta que abre y cierra, entonces es una manera. Y bueno, eh, generalmente ya no son transistores bipolares, sino que ellos son transistores de tipo CMOS, nada. Lo que quería llegar, tipos de datos, esto lo pasamos. Bueno, acá tienen los tamaños que estuvimos hablando, ¿sí? Los tipos de datos que estuvimos ya hablando. Algo estuvimos hablando de variables locales y variables globales, total lo vamos a estar viendo, tipo static, ¿sí? Que quiere decir que no va a cambiar nunca. Estuvimos hablando de los conectores, ¿sí? Por eso esto es más que nada una presentación. Estuvimos hablando de los operadores, la negación, ¿sí? La lógica, la OR. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí, profe. Yo por lo menos me Que acuerdo. ya lo pasamos en el libro, ¿sí? Bueno, lo Pues, que equivale, eh, estos símbolos, ¿sí? Pero quería llegar. La sentencia que vimos que más que estas palabras no existen, ¿sí? ¿Cómo se lee algo así? ¿Sí? Bueno, ya después van a venir, vamos a ver cómo se itera la sentencia o expresiones. Y vamos a ver, y acá entramos parte en lo que yo decía, por qué el diagrama de flujo es importante, que cada sentencia que veamos, ya sea de parte de tipo de condicionales, como son el if else o el switch, de iteración, el for, el while, el do while, ¿sí? Cada una de estas tiene su propio, digamos, bloque de diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a modo de comentario, el if, ¿sí? El sí condicional, quiere decir la traducción. Es un sí, pero no un sí de quiero, sino un sí hago esto, puede pasar aquello o pasará esto, ¿sí? Bueno, sí, condición, ¿sí? Por ejemplo, si la condición acá
4, si el número que viene es menor que, por ejemplo, 5, ¿sí? El verdadero sigue de largo y va a la acción, ¿sí? Y acá, entonces, cuando ustedes ponen la acción que tendría que hacer. Si es menor, qué sé yo, motor seguir en marcha. Si no cumple la condición, entonces es falso. Sale un 0, ¿sí? Pero en el dibujo se vería como que sale de la rama falso, ¿sí? En este caso, saltea la acción y directamente sigue con el programa. ¿Lo ven? Generalmente el falso lo que hace es que Vuelve a entrar. al inicio, claro. En este caso, bueno, lo tiró acá nomás, pero por el programa, ¿sí? Acá tienen el sí, no, ¿sí? Sí, condición, si no, aquello. Si pasa esto, si no, que pase lo otro, ¿sí? Entonces, venimos acá. Condición. ¿Sí? Y estas cosas, si le prestan atención una vez, ya lo van a saber para toda la vida. Además, ¿por qué? Porque el sí, bueno, las condiciones, los condicionales, los bucles, en todos los programas lo van a tener. Entonces, si entienden la esencia, en todos los programas lo van a entender. Solo que tienen que hacer, adaptar a la semántica del programa, ¿sí? Capaz que uno no usa comilla, o no usa el else, ¿sí? Cuestiones así. Bueno, entonces, si el número es menor a 5, ¿sí? Se va por el verdadero. ¿Por qué? Porque cumple la condición. Si true, cumple la condición, lo que tiene que hacer de acción, por ejemplo, motor en marcha, ¿sí? Y sigue el programa. Si no, quiere decir que si no, va para la rama que largaría el 0 la condición. Recuerden que cuando nosotros escribimos una rama, en realidad lo que vemos es que ahí va a salir un 0 y en el otro va a salir un 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si era verdadero era el booleano 1, si no era el 0. Bueno, si no, a la otra acción. Por ejemplo, parar motor. Y acá tú sigue lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos un diagrama de flujo? Sí, se entiende, Fabio. Bien. Este es el del switch. Igualmente, total lo vamos a ver, pero lo que quiero decir es que muchas veces se pueden encontrar con documentos, ¿sí? El while, lo vamos a ver, cada sentencia vamos a ver lo que le corresponde, el for, ¿sí? El do while. Entonces, fíjense, ustedes acá, por ejemplo, tienen un programa de un sistema embebido, ¿sí? Y fíjense que ya empiezan a ver cosas que algunas vieron. Ya, por ejemplo, acá ven una declaración de entero, ¿sí? Acá ven, ya hicieron llamado a biblioteca, ¿sí? A librería, perdón, incluyeron las librerías. ¿Se acuerdan? Con el cardinal, el include, se les pinta en verde y quiere decir que van a un archivo que es .h, pero está hecho en C, ¿sí? Que, ¿se acuerdan que ustedes podían entrar? Que contiene el programa para manejar, por ejemplo, manejar las entradas y salidas, y en este caso puede ser, qué sé yo, factorial. Y acá entran en InMemBoy, ya entraron directamente al programa propiamente dicho, donde van declarando variables, en este caso son locales, ¿sí? Porque están dentro de este programa. ¿Sí? Si lo hubieran puesto afuera serían tipo globales, ¿sí? Un printf pide algo, un scanf hace asignación. Acá lo que tienen es que se llama a la función. Ya lo vamos a ver después con una función, ¿sí? O una invocación. Eso son como una subrutina que podés llamar, digamos, una cosa así. ¿Sí? Fíjate que vos hiciste la declaración de la función acá. Dijiste que la función factorial tiene que recibir un número entero y devuelve un número entero, ¿sí? Entonces, la función factorial recibe un número y da otro, ¿sí? Una respuesta, ¿sí?
y este imprime el número que se ingresó y la respuesta. Y hace un return 0 que es, si querés, ¿sí? Termina, punto. En este caso, ¿sí? Acá tenés un script, si querés, o un mini programa, que es el programa donde estaría guardado la función factorial. Que lo podés tener a esto, termina la llave, y esto lo tenés abajo de esto. ¿Me explico? Siguiendo la línea del programa. Pero no está dentro del programa C. ¿Me escucharon, chicos? Sí, se entiende, se entiende, se entiende. Esto es una función que en sí es un programa, pero no está dentro de este programa. Entonces, cuando va haciendo el programa, llega acá. Acá, lee factorial, hace la invocación, ¿sí? ¿Y por qué hace la invocación? Porque quedó declarada al principio, fuera del programa. Entonces hace la invocación, dice, acá tengo una función. Esta función la tengo declarada acá. A esta función recibe un entero y devuelve un entero. O sea, hace una operación, no sabemos cuál es. Pero ustedes esta la pueden tener o antes del inmain o después de la llave del inmain aparte, porque total, cuando ustedes pasen el número, él sabe que la función se llama factorial, ingresaron un número y él sabe que recibe ese número y lo que tiene que hacer, ¿sí?, es operarlo, ¿sí? Sacar un resultado, ¿sí? En este caso ya vamos a ver el for i de i igual a 1 hasta i igual a i menor igual a n, i más, ¿sí? Y el resultado es por igual. Y ahí va tirando una serie de bucles o resultados. Ahora no le presten mucha atención a lo que hay dentro de la función porque hay muchas cosas que no han visto todavía. ¿Sí? Fíjense, este es un programa muy genérico y muy grande de un diagrama de flujo de C. ¿Qué hace al principio? Digamos, este sería el más grande. Después ustedes pueden hacer un diagrama de flujo por cada uno de estos, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, acá lo que hace es lee los archivos de cabecera, ¿sí? Después los procesa, después los compila, ¿sí? Después o ejecuta o, bueno, ingresa a alguna librería. Este es un programa, ¿sí? Este es un programa cortito, ¿sí? Dice, permite controlar un servomotor, ¿sí?, desde el puerto serie utilizando el generador de modulación por ancho de pulso, ¿sí? Entonces, incluye una librería, incluye otra librería, dice global.h, hay que ver qué era lo que sería eso, ¿sí? Define, que es lo mismo que declarar una constante, pero es prácticamente a esta palabra después no se puede cambiar prácticamente los valores, ¿sí? Entonces ustedes definen que esto tenga este valor y que esto tenga este valor, ¿sí? La diferencia es que si ponen un int, después ustedes pueden cambiar los valores. En esto prácticamente no, ¿sí? Bueno, acá define una macros, ¿sí? Bueno, en este caso es el de estado. Acá sí describe variables, ¿sí? Esta es una unsigned de 32, ¿sí? Y esta debe ser un F32, puede que sea, que de esta manera, como la declaró, sea un float, ¿sí? Pero bueno, son variables, ¿sí? Es otra manera. A funciones, ¿sí? Fíjense que hay que pasarle, en este caso no hay que pasarle ningún dato, es vacío, ¿sí? Y devolvería estos. Y acá empieza el programa principal, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es mínimamente tener un planteo general de cómo es una programación estándar de sistemas embebidos.
Bueno, vimos el segundo diagrama de flujo, acá hace el programa, esto total ustedes lo van a tener, y acá es otro diagrama de flujo en el que, ¿sí? También lo mismo. Base y al son variables de tipo real que presentan la base y la altura. Hay que calcular la base y la altura de un triángulo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Inician, le piden la base y la altura. Recuerden que el recuadro es operar. Entonces, superficie, ¿qué es? La base por altura sobre 2. Eso es la superficie. Muestran el resultado de superficie, fin. Ahí termina el programa. ¿Sí? En estos casos estamos trabajando con programas que ingresamos por teclado y mostramos en el monitor de la computadora. Lo que pasa es que cuando nos dediquemos sistema embebido vamos a ir tomando entradas y sacándolas, por ejemplo, que hagan cosas con los actuadores. ¿Sí? Bien. Este programa, ¿sí?, que ustedes ven acá, si quiere, ábrense y lo hacen, si no, se acuerdan que estuvimos haciendo Lola Mundo nosotros, en realidad. ¿Sí? ¿Qué hicimos acá? Incluir la librería. Muy bien. ¿Y acá qué es esto? Ahí está imprimiendo el mensaje. Imprimiendo el mensaje, pero ya estamos en el programa C, en lo que sería nuestro bucle, ¿sí? El main. Fíjense que la estructura del main es prácticamente la estructura de una función, ¿o no? Recibe datos de entrada, muestra datos de salida. Está bien, ustedes no vieron, yo porque les mencioné ahora hace un rato, ¿sí? Pero todavía no vieron funciones, pero se escriben principalmente así. Bien, bibliotecas necesarias, include .studioh, ¿sí? Ya vamos a ver que hay un montón de include, inclusive cuando ustedes no tengan o tengan problema en alguna librería en internet, ¿sí? ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? Sí, sí, ahí está en el buscador de Google. Recuerden, librería de C no son lo mismo que la librería de C++, si bien, ¿por qué? Porque pueden tener un montón de problemas. Entonces, pueden tenerse un machete, si quieren. ¿Por qué? Porque tienen, acá ven un montón de librerías que usa C. ¿Lo ven? Por ejemplo, otra de las más comunes, si ustedes van a sacar, van a usar suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Esta es una de las más comunes que se usa. La mat.h. ¿Y por qué .h? De cabecera, header, punto Muy header, sería. bien, ¿sí? Muy bien. A ver, esta mat.h es muy común, ¿sí? Después pueden llegar a usar float o qué sé yo, Signal, ¿sí? Pero o las que traiga el sistema embebido. El sistema embebido también puede traer otras librerías, ¿sí? Que son para manejar los puertos, para manejar salida, para manejar el clock, ¿sí? Entonces, Como cuando esas, incluimos la de I2C. claro, tienen que buscarla y descargársela, ¿sí? Ya sea, si usan un sistema embebido, pueden ser librerías. Entonces, quizás van viendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando compran un sistema embebido les trae ejemplos. Puede que tenga todas las librerías o puede que no. Entonces, en la marca le bajan la librería, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes directamente? O sea, por ejemplo, yo quiero, no tengo la librería include, no sé, o la mat.h. Mat, eh, para descargar. Bueno, ¿ves? Entonces, van, la buscan, cuando ustedes ven que le falta una librería o están teniendo problemas, se la buscan y se la descargan. Bueno, la stdio, fíjense en lo que nosotros ya veníamos viendo. Proporciona el núcleo de capacidad de Fabio, entrada no y sé si me salida en explicó a lenguaje mí C, o ¿sí? a vos. Incluye, ¿hola?
¿Se Sí, Pablo, no tildó? estamos viendo tu pantalla, quedó tildado, sí. Bueno, denme un segundo, Se te corta detengo. cuando hablas. Bueno, denme un segundo que detengo y vuelvo a... ¿Me escuchan ahora, no? Sí, sí, se escucha. Bueno, ping. Sí, bueno. Les decía que cuando ustedes no encuentran una librería, se la descargan y se la buscan, ¿sí? Es muy común usar esta time.h, ¿sí? Para hacer tratamiento de fecha y hora, ¿sí? La string, cuando quieren pasar cadena de caracteres, ¿sí? También es muy común. Esta es para hacer conversiones, ¿sí? También es muy común, ¿sí? Bueno, esta signal, acá no me acuerdo, pero hay nombres parecidos cuando compran un sistema embebido que trae sus propias librerías, ¿sí? Nada. Entonces, sepan ustedes que acá tienen librerías, ¿sí? Bien. Programas, siempre bot, main, boy, ¿sí? Cuando empiezan a trabajar ya directamente con el C, ¿sí? ¿Qué indica? El lugar donde se comienza a ejecutar el main. Recuerdan, el main es el principal, ¿sí? El programa que va a ser bucle y que en C se lee línea por línea, a excepción que ya vamos a ver, puede ser un goto que hacen un salto de línea, ¿sí? O hay una función y van a otro lugar de la función y después sigue la línea, ¿sí? Para que tire el resultado y sigue la línea. Bien. Cosas que ustedes preguntaban la otra vez, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este es el salto de línea. Cuanto más barra n le pongan, más espacios van a tener, ¿sí? Esto es para que los números, cuando los impriman, no les salgan pegados uno con el otro, ¿sí? Todas esas cosas ya las pueden ir utilizando, ¿sí? El N sería por como apretar Enter. Sí, pero lo que te hace es que ya te incluye, te lo aprieta el programa, digamos. Ya te hace los saltos de línea, ¿sí? O sea, vos, si pones un solo n, ¿sí? Ya empieza la tableta a que no agarra bien acá en el Explorer. Bueno, si pones un barra n, ¿sí? Te hace un salto de línea. Apenas termina la línea que leyó el programa, ¿sí? Te hace un salto de línea. Si pones 2, tenés 2 líneas vacías, ¿sí? Si pones 3, 3 líneas vacías, una abajo de la otra, ¿sí? Despacio. Ahora, si usaste, lo que te hace es que si tenés que tirar varios resultados, ¿sí? Un resultado, otro resultado, otro resultado, esto es el espacio que le dejas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Esto es tabulador, esto es avance de página, o sea que puedas imprimir datos y saltar páginas, ¿sí? Imprimir una gráfica, por ejemplo, lo que sea, página siguiente, ¿sí? Estos ya se usan pocos. Por ejemplo, qué sé yo, en este pone un sonido o hace un pitido. Por ejemplo, ustedes quieren que ingrese los datos, entonces apenas sale el mensaje también le hace un pip, ¿sí? Para que ingrese los datos. O para que cuando termine que haga los datos, pip, o cuando procesó los datos, ¿sí? Bueno, este tira un apóstrofe, o sea, esto es lo que pone, ¿sí? Esto generalmente comillas y bueno, y este nunca lo usé, ¿sí? Ojo, tampoco este lo usé tampoco, ¿no? Bueno, voy a borrar esto. Bueno, dice que si por ejemplo pone instrucción entre comillas XX barra NI barra TZ barra RR, ERR, fíjense, la XX barra N, ¿qué nos hace? Salta un renglón. Claro, puso XX y ya pasó al renglón de abajo. ¿Lo ven?
Después de ahí en más escribe todo en ese renglón. Y después de ahí escribe los sanguíneos, ¿sí? El espacio ese que le diste con la T, ese tabulado que le das con la T, ¿sí? Acá lo mismo. XX, un espacio, II, salto de línea, ZZ, espacio, RR, salto de línea, WW. ¿Sí? Y fíjense en el print, recuerden, entre paréntesis y comillas, ¿sí? Todos esos saltos siempre están dentro de las comillas. El paréntesis, por supuesto, ¿no? Fíjense en otra cosa. Parecen cosas triviales, pero son cosas que ya se van a manejar siempre, ¿sí? No los quiero marear, pero fíjense en que toda función la tienen que escribir entre paréntesis, con lo cual printf también es una función, ¿sí? Son ya, por defecto, palabras que utiliza el programa, ¿sí? Privadas para él, pero también lleva entre paréntesis, porque es una función. Ahora, ¿por qué las comillas? ¿Por qué las comillas sí, ahora? Las comillas no es lo que está dentro de las comillas lo que se imprime. Texto. Generalmente sí, lo que se imprime o texto, ¿sí? Podés hacer un printf, creo, y para números, y creo que no, en algunos casos puede que no use las comillas. ¿Bien? Ahí que estaba, antes me quedó una duda del tabulador que mostraba el T, creo que era, no, sí, el T, que bueno, que deja espacio entre una línea horizontal y el B, por ejemplo, el que está más abajo. Ah, bueno. ¿Qué diferencia puede haber, digamos, por Porque ejemplo, con uno el es 9? salto de línea y otro es tabular. El tabular son una cantidad de saltos, ¿sí? Generalmente creo que son tres, creo, más o menos. Como ¿sí? el tab del teclado. Claro. Ah, sí, Pero creo que lo son que 3 antes te espacios. hacía esta tabulación así, como esa sangría o ese margen que te deja en el horizontal, en el vertical te lo hace para abajo, ¿sí? Claro, En vez de sí, escribir, por ejemplo, 3 saltos de línea, podés poner un tab que puede llegar a ser igual en más o menos en el espacio. Uno es resumido del otro, digamos. En vez de poner 3, pon uno solo y ya son 3 directamente. Ahí está. Claro, a ver. Esto lo que hace es para que los datos no te salgan tan apretados, tenga un poco mejor de lectura, así, ordenada, prolijidad, si lo querés. ¿sí? Bueno, tienen las especificaciones de scanf y printf. ¿sí? ¿Cómo venimos con la hora? Porque quiero dedicarle. Bien, ya cortamos, vamos a cortar y vamos a empezar a hacer programitas. ¿sí? Bien. ¿sí? Variables. ¿Se acuerdan que habíamos visto qué era el porcentaje de o el porcentaje i? El D solamente leía enteros, no leía lo que era Entero. decimal. Claro. El D y el I lee enteros, pero hasta 2 bytes, o sea, 16 bits, ¿sí? De espacio, ¿se acuerdan? Claro, por eso en el otro en el ejercicio hemos usado el F, que lee 4 bytes ya más grande. Claro, pero lee permite float. coma. Claro, lee float. Claro. Acá lo tienen resumido. ¿Cuáles son los que más van a usar? Pueden usar porcentaje I para enteros, porcentaje F para float, ¿sí? Porcentaje U para unsigned, ¿sí? Y ustedes me dicen, profe, no me acuerdo qué era el unsigned. Bueno, vienen al principio del libro, ¿se acuerdan? Era con signo, sin signo, ¿sí? Si iban a usar la parte negativa o positiva en este caso, si era unsigned, ¿sí? Si es sin signo, son todos positivos, ¿sí? Por eso, no tiene signo. LF reales de 8 bytes, ¿sí? O un doble. El porcentaje es si van a usar números exponenciales. Muy pocas veces se utiliza. ¿sí? Porcentaje G nunca lo usé, ¿sí? Pero dice que imprime en float o porcentaje. Porcentaje C sí.
es para caracteres, ¿sí? Así como usan, ¿cuándo? Cuando usan caracteres, letras. Y porcentaje S, string. También lo vamos a usar, que es cuando escriben palabras, por ejemplo, ¿sí? La cadena, Son palabras. cadenas de caracteres. ¿Eh? No digo que son cadenas, palabras son. Claro. Fíjense que en realidad yo elegí este libro porque se llama Piénsense, me gustó. Yo tengo otro que me lo traje de España, que no se imprime más, ¿sí? Pero en realidad en cualquier manual lo van a ver. Este que le estoy pasando es muy completo. Otras bibliografías que yo les pasé complementan, ¿sí? ¿Qué quiere decir complementan? Que tienen unas explicaciones con otro alcance, ¿sí? Algunas menos de un tema, algunas más de otro tema, pero en el caso de que ustedes tengan alguna duda o una, ¿sí? Pueden complementar con otra bibliografía. ¿Por qué un poco también este libro? Porque también tiene ejemplos, etcétera, 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 y con este ya aprenden a programar bastante bien en C, ¿sí? Lo otro es pura práctica, ¿sí? Es sentarse y hacer. Por ejemplo, al definir la siguiente variable, float x, coma. Fíjense que acá, cuando definimos variables, no usamos ni comilla, salvo que usemos carácter, ya vamos a ver. Pero no usamos ni comilla cuando usamos número, ¿no? Ni paréntesis. Derecho viejo. Decimos qué tipo de variable va a ser. ¿Con coma? Float. ¿Entera? ¿Sin coma? Int. ¿Sí? Punto. En este caso lo que hicimos ya es darle una letra donde sabemos que se va a guardar ese valor y en este caso ya le dimos el valor, ¿sí? Pero lo podríamos haber hecho después, poniendo x igual a tanto, ¿sí? Chicos. ¿Hola? Sí, sí, Fabio. Sí, 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 sí. Si ustedes no me responden rápido, yo creo a veces que se cortó o algo, ¿viste? Te Bueno, dejamos solo. sí. Fíjense que el entero, para que no se hagan problema con el unsigned o el signed, ¿sí? O lo que sea, porque vimos las otras alternativas, más arriba está, no quiero ir para arriba y para abajo cada rato, pero a lo que voy es que el entero les permite negativo, ¿sí? Claro, te deja del 0 para adelante, el 0 para atrás, como hemos visto. O sea, te El permite float las dos. también te va a dejar negativo, ¿sí? Pero ¿qué Claro. pasa? Si ya quieren más largos, ponen un doble, ¿sí? que pase del máximo, que no se divida en dos, o sea, que sea de 0 a, no sé, a 62.000. Claro, pero ahí ya ponen un doble o ponen un doble doble o un long, ¿sí? Entonces ya lo que van haciendo es diciéndole que no solo un entero, sino que es mucho más grande, ¿sí? Y después la instrucción, printf. Fíjense en esto. Esto es un ejemplo, ¿no? No les digo que lo hagan en C porque es muy simple. Pero ustedes hicieron esto en el dev C++, ¿sí? Hicieron esto. Float de x igual coma, z igual int y igual t igual Y esto es lo que quiero que ahora vean. ¿Se acuerdan esto, no? Printf, paréntesis, comilla, porcentaje f, porcentaje d, porcentaje f, porcentaje d. ¿Qué estuvo haciendo esta persona acá? Colocando valores. Sí, No, ahí le da para la orden de imprimir y cuando pone el porcentaje F ya le dice que imprima lo que esté como float. Lo que está definido bien, arriba como float. Entonces imprime lo que vos le pusiste arriba. claro, Si pero fíjate, float. directamente. Después, ¿qué querés que imprima? El D no eran los enteros. Sí, después, Otra vez el float, otra vez el entero. otra vez el dead. Y tengan cuidado en esto, porque si pusieron float e imprimir i, ahí van a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Que es muy probable que recorte números, si es que no le da error, ¿sí? ¿Por qué? Porque están imprimiendo una variable que es entera con un dato que es flotante, ¿sí? Porque acá después en las 4 comas le dice que imprima en ese orden. En la X la toma como el primer float, porque podrías ponerle que Imprime siempre en imprima la orden. Z. Claro, pero si vos le ponés el Z, te puede imprimir el primer float como el Z en vez de la X. Sí, sí, sí. El orden Exacto. en que te lo... Acuérdense que él lo que sabe que tiene que hacer un espacio float.
Esto lo único que sabe es que tiene que, en este caso, imprimir algo. En este caso sabe que tiene que hacer un espacio para float. Y el espacio para float, un espacio de 4 bytes. ¿Sí? Tiene que hacer un espacio de otros, vamos a ver, de 2 bytes, 4 bytes y 2 bytes. ¿Para qué? Para imprimir en pantalla. Y esos espacios los va a ocupar con lo que le pongan ustedes acá. ¿Se entiende? Como cuando hacen el scan, él guarda espacios o reserva espacios. Por ejemplo, si ponen un scanf, ¿se acuerdan? Que es para guardar los valores que ingrese la persona. Sí, hace lo mismo, digamos, guarda un espacio de un float. Claro, guarda espacio, pero ahí a ese espacio le llama este valor. Después ahí cuando los imprime, ya los imprime separados así, no hay que poner ningún tabulador, nada. No, tal vez imprimen separado, ¿sí? Perfecto. En este caso. Bueno, acá otro. Fíjense en que acá, ¿por qué los imprimió así? Que me diga otro, ¿eh? Bueno, me callo. No, vos pensalo. Ya me di cuenta yo. Porque fue poniendo, como dije antes, que el N como si fuera un enter, fue bajando de Muy línea. bien, muy bien. Pero fíjate que también lo hizo salteado él, ¿eh? Puso un float y el X y el Z son float. Si hubieran puesto, por ejemplo, X y Z, X te salía bien, pero el otro era un entero y al Z le iba a reservar el espacio un entero. Entonces lo que te iba a pasar es que a Z vos lo habías declarado como float, habías guardado un número con coma y los enteros no tienen coma. Todo lo que está después de la coma desaparece en el entero, con lo cual te hubiera recortado el Z si lo ponías donde está la I. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Igual que si vos ahí no le pones el orden de. ¿Querés que te muestren qué es lo que hace el programa? Digamos? Si vos no le pones X, Y, Z, T ahí no pones nada. No sabe qué ponerte, porque vos no le Exacto. estás diciendo a dónde tiene que buscar lo que te tiene que poner. No, Esto lo que te quiere decir es que te tiene que reservar, ya sea en la RAM o donde sea, tanto espacio porque hay que mostrar algo. Ahora, ese algo que hay que mostrar vos se lo tenés que referir, decirle dónde se guardó en esa memoria, ¿sí? Si vos le decís acá, no sabe dónde buscarlo. Lo que vos decís es que no tenemos que cometer error en el orden que ponemos, porque si lo ponemos así intercalados, tenemos que respetar el intercalado acá. Claro, y vos si no ponés lo el pones Z, intercalado, claro, te guardó un float y después en vez de poner 7,255 te va a poner un 7. Después de la coma te lo saca. es ahí cuando empiezan a ver que el programa no tiene errores, ¿sí? El que tiene errores es uno. ¿Sí? Entonces, esas cosas parecen mínimas en algún momento, pero ustedes están cargando un montón de datos con mucha resolución, qué sé yo, 16 bits de resolución, porque te lo permite el microcontrolador y además te permite coma flotante. ¿Sí? Entonces, y después le mandaste entero y perdiste todos los valores. En realidad no los perdiste, los recortó. ¿Sí? No, el Bueno, problema debe ser mayor cuando hace funciones, que vos usas enteros y decimales. claro. Cuestiones a tener en cuenta, ¿se acuerdan cuando le poníamos los decimales que yo les dije? ¿Sí? Que era esto, así figuraba. Perdón, el 5 se pintó de más, no quería que lo pinte. Oh. Borra. Tengo dos cosas. ¿Se acuerdan que queríamos que solo escriba 2 decimales? ¿Sí? Entonces habíamos puesto en un programa de la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos puesto .2f? Claro, eso sería una cifra significativa. Claro. Y si ponen .2f, solamente en el float van a poner 2 decimales, ¿sí? ¿Se entiende o no? Sí. Sí, se entiende. ¿O no? Profe, ¿y el 5 de adelante qué significaría? Fíjate lo que dice. Escribe un real utilizando un campo de 4 dígitos. 2 de ellos serán utilizados para los decimales, ¿ves? Y la justificación es a la izquierda, o sea que ordena hacia la izquierda, ¿sí?
Ahora lo vamos a ver acá. Ahí el 2F Fíjate. sería cuando vos ponés porcentaje F, en vez de poner porcentaje F, ponés porcentaje 2F. Claro, Entonces te pone el float con dos decimales después de la coma. claro. Ah, Fíjate acá. está en el Por programa, ahora lo ejemplo, miré, está en el programa. nosotros tenemos que el X, ¿sí?, es igual a 6, el que me preguntó antes era Monchero, ¿no? ¿Cómo, profe? Era Gol que me preguntó por qué el 5, No, ¿no? Pablo. Pablo. Bueno, Pablo. Pablo, acá en el ejemplo lo vas a ver mejor. Fíjate que el X es 6,255500, ¿sí? Sí. Bien. Fíjate que yo acá hago lo que vos me preguntaste, ¿sí? En lugar del 5 está el 4, ¿sí? Claro. Entonces, me pone 4 números en total. Pero ¿qué pasa? El X, adelante del 6, ¿qué hay? No hay nada. Un 0. Un cero, Se puede claro. llenar con ceros, ¿no es cierto? Claro. O sea, Entonces, ahí sí le directamente ponen. ni lo pone, pero Claro, estaría como un 0. El 6, los 4, ¿sí? Pero 2 son decimales, ¿lo ves? claro. Claro. Bien. Así que si ahí fuera 5.2 sería 06,025. Claro. Por ejemplo, después fíjate que en los otros ejemplos lo que imprimíamos era el I, ¿sí? Pero el I era entero. Claro. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Que lo perdí. Acá. El I era entero, pero en este ahora no imprime el I, imprime el Z, que es el segundo con decimales y otro float. Y fíjate que también imprime con 2 decimales, ¿lo ves? Los 2 decimales. Sí, ahora no lo veo, pero sí, sí. Pará, Ahí está. ¿lo ves? Los dos decimales. Sí, sí, ahí está. ¿Lo ves? Y fíjate que tiene un 5 adelante. Claro. Pero ¿qué pasa con ese 5? O sea, todos los números. Nada, no tienen otro número adelante del 7 y demás, ¿sí? Entonces, nada, no pasa nada, no te muestra nada, ¿sí? O sea, sería como un límite. Claro, para mostrar en cantidades. Igualmente, para que no te hagas problemas, utilizar el 4 o el 5 no se utiliza casi. Nunca lo vi en ningún programa. Sí, se utiliza Solo el contar los 5.2. decimales, o sea, o 2 decimales o 4 decimales, ¿sí? Dependiendo la precisión que vos necesites en tus operaciones. Yo lo vi como estilo, como como para hacer una tabla de estilo, digamos, o alguna tabla de contaduría, que son todos los números más o menos parejos, algo así, Ah, digamos. bueno, pero a lo que voy es que yo lo que te recomiendo es que no lo uses a eso por ahora, ¿sí? Que uses sí el punto y la El punto cantidad de decimales que quieras ver, ¿sí? Eso sí. Eh, nada, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo de invierte los datos. ¿Se acuerdan que hicimos el diagrama de flujo? Y nada, está bien, no estamos escribiendo en C, pero bueno, estamos viendo programas, ¿sí? Le podría decir a esto que lo escriban en el Dev C++, el que lo quiera hacer, que lo haga. Lo que pasa es que es bastante fácil. Te pide los 4 datos, ustedes declaran A, B, C, D, ¿sí? Ingrese 4 datos, los ingresa, los puntea, o sea, les dice, el primer dato es del tipo entero, guardalo en A. Segundo dato del tipo entero, guardalo en A, y así, ¿sí? Y después, cuando hacen el print, salto de línea, tiene que imprimir 4 datos del tipo entero y qué hicieron en realidad. Acá Carlos ya puede, el otro era un ejercicio que le quería preguntar también a otro. Se invirtieron el orden. Claro, invito el orden nomás.
Fíjense que quizá ustedes acá se lo veían algo muy complicado cuando el diagrama de flujo se los pedía que salgan al revés los números, y sin embargo fue nada, eso, escribirlo al revés. ¿Sí? Claro. Recuerden que ese ampersand es un puntero, ¿no? Bien, ¿sí? El de los empleados. Este sí, si quieren ya lo pueden hacer, ¿sí? Háganlo. Carlos, Sí, sí, estoy acá, estoy escuchando y viendo. recuerden que, ¿qué es esto? ¿Eso para hacer un comentario? Comentarios. Sí, que también con doble barra lo pueden hacer, ¿no es cierto? Sí, yo usaba barra barra, mejor, más cómodo. Porque este lo pueden hacer, a ver, fíjate que este, ¿por qué uso este? Porque tiene un inicio y un fin. Se puede hacer en varias líneas. Claro. El Entonces vos a barra cada barra. línea no le pones barra barra, sino que escribís todo de un tirón y al final le haces, ¿sí? Sí, todo depende del comentario. Si vas a hacer un comentario de una sola línea, el barra barra, sí, es Claro. cierto, el de barra barra te rompe porque si tenés que saltar de línea no podés. En vez de con ese podés escribir media página y lo cerrás al final. Y es más común este cuando se escriben muchas cosas, ¿sí? No quiero decir que usen uno o el otro. Ustedes, esto es lo que cada uno les sienta más cómodo, ¿sí? Entonces hizo un include, llamó a la librería. Nunca se olviden de llamar a la librería, ¿sí? Y porque si no, esa no te deja, no tenés el printf, no podés hacer nada, no tenés Ni el pantalla. scan. Claro, tampoco tenés el scan. O sea, los va a escribir el print, lo va a escribir el scan, pero es muy probable que o te lo marque como error cuando lo escribí con algún color, o cuando vos compiles el programa te diga que no reconoce esos comandos. Este programa, ¿no? Si yo les digo, ¿sí? Copien y peguen. ¿Les sale o no les sale el programa? Si tenemos la biblioteca incluida, por ejemplo, sí. En los primeros errores te voy a tirar si le falta biblioteca. Es muy probable que sí, que les salga el programa. A veces el copiar y pegar no funciona, ¿sí? Depende a veces de las páginas web donde lo chupen, ¿sí? O de algún archivo en especial. No 100% de las veces funciona. ¿Y esto por qué se los digo? Porque puede que copien un pedazo de un programa largo que ustedes están haciendo y copien un pedazo y lo peguen, ¿sí? Y eso les puede traer algún problema. Entonces, corran y fíjense. No siempre. No quiere decir que la línea no funcione, quiere decir que quizás la van a tener que escribir o en un Word y copiarla y pegarla, o directamente escribirla en el programa, en el C, ¿sí? Pero no siempre un copiar y pegar va a funcionar, ¿sí? Hay cosas que de una página web, por ejemplo, Google funciona y Explorer no. Si me preguntan, no sé por qué. Y a mí me pasó copiando y pegando, a veces tenés que transcribir, porque o cuando copias y pegas, como que te copia otros caracteres o no te lo lee bien, no sé, pero sí me pasó varias veces. Yo directamente lo escribía todo, lo miraba y lo copiaba, lo hacía yo. Bueno, yo creo que por como está la pestaña acá, si ustedes lo copian y lo pegan y ven de ejecutarlo, seguramente les va a andar. ¿Lo están haciendo? Ahí estoy en eso yo. Vamos. ¿Cuál es el archivo, profe? ¿El que van a hacer ahora? Este.
Es el archivo, el libro ese Piensa en C, que pasó el grupo la otra vez. Ah, sí, piénsense. Ok. La página la ven acá, 44. Ya llevamos prácticamente el 25% del libro. No, el 25%. El 25% serían 100 páginas más o menos. Llevamos el 12,5. Ahí me dio un error. Copiándolo y pegándolo. Me dio un error en la línea del printf, pero no sé, estoy viendo a ver Sí, por ahí qué. también Bueno. estoy jugando lo mismo. ¿Incluiste esto? Sí, sí, arriba de todo está. Y me lo toma en verde y todo. Bueno, escucha, la printf escribilo a mano. Sí, seguramente por algo de eso. Ahora lo voy a volver a escribir. Fíjate que tenés dos printf, ¿no? Y después fíjate si al final de los printf tenés los puntos y coma. Sí, estaban los puntos y coma todo, pero me da error. En la línea de printf, y ya te digo. En la primera, Sí, en la primera me da error, ahí me lo para. Y dice dame error un segundo. ingrese un declared, como que lo está tomando como una función y no me está tomando el printf. Justo en la línea 11 sería.
Dame un segundito. Pues estaba mirando los ejercicios que le iba a dar. Bien. Cuando lo guardaste al programa, ¿lo guardaste como C o C++? Precisamente lo copié, lo pegué y después lo grabé en C. Sí, lo puse en C. ¿O no? Porque esa es una también. Espera. C. Bien. Esto es una de las cosas a tener en cuenta, ¿sí? Fíjate que tenemos cosas en rojo que nos están poniendo. ¿Sí? Voy a compilar. Lo voy a guardar como C. Sí, como C, Surefire lo tiene. Sí, eso sí. Código fuentes, Surefire. Voy a decir prueba. Total, después lo voy a borrar. Bien. Printf. El mismo error que nosotros. ¿Sí? Ingrese la clave. Bien. Te está diciendo como que no está declarado el ingrese ahí, digamos, como que vos tendrías que declarar ingrese antes, pero no necesitas declarar ingrese porque es un print, digamos, por eso no te toma el Claro, print. pero no, acá estoy leyendo, dice en la fila 11, columna 1, ¿sí? ¿Ver? Teóricamente esta es la columna 1, ¿sí? A veces se puede entender el error por acá, ¿no? Ahí lo que hice fue, si aprieto control y clic en la línea, me abre qué es lo que está viendo. Declarar el printf con una constante, ¿sí? Formato, configuración, para llamar, ¿sí? Bien, yo lo que te había dicho es que lo escribas, a ver si te lo reconoce. Sí, lo escribí, pero me lo tomó igual. Sí, te hace el mismo error. Bien, acá dice que está en esta línea, dice que línea 17. Columna 11, perdón, línea 11, columna 17. ¿Qué está pasando acá? ¿Acordás que le dije que a veces no funciona copiar y pegar? Lo acabamos de comprobar. Bueno, voy a probar algo, ¿no? Es vacío, así que no tendría que pasar nada igual de todas maneras. Sigue habiendo el mismo problema, por lo que veo. Estoy tratando de, por descarte, ver en este caso qué es lo que pasó. Printf. Si incluye estudio, está. ¿Sí? Bueno, cosas. Las comillas las toma diferente.
una. ¿Ves? Es como que te cambia la fuente, ¿sí? ¿Ves que ahora cambió? ¿Hola? Sí, te ¿Chicos? escucho. Sí, estamos probando lo mismo que vos. ¿Ves que yo fui cambiando las comillas nomás por ahora? O sea, sería las comillas nomás, sería un error pavo, sería, porque por ahí te la toma diferente, ya no te toma lo que está adentro. Y yo ya la, ¿ves? Cuando vi que me escribió en rojo, ya eso te marca como que hay errores, ¿ves? Fíjate el scanf, las comillas que tiene. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, Las ahí comillas yo. no son de C. No, es como que no te toma las comillas digamos, lo que figura en el libro, porque no es lo mismo el libro impreso que lo que vos agarrás hacia acá. Claro, debe cambiar la tipografía. Cambia las comillas, ¿ves? Sí, te cambia algo. ¿Ves que a medida que yo fui cambiando las comillas, me cambió el color? No sé si lo vieron. Sí, se ve. Fíjate que ahora va a tirar otro error si tira. No tiró ninguno. Ingrese la clave del empleado. Le voy a poner el empleado 007, 23, 26, 54, 33, 66, 96. Bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Ven la pantalla negra por las dudas o no? Sí, se ve negro. Ahí se ve la Bien. pantalla. Bueno, ¿qué fue lo que detecté? Una de las cosas es que estaba todo escrito en rojo, como error, ¿sí? Mira, lo vamos a hacer de nuevo. Voy a borrarlo. Principalmente, fíjense las comillas. Ya cuando miré las comillas, vi que no eran las comillas que usa el C, ¿sí? Ojo, no quiere decir que siempre el error sea el mismo, pero las comillas las tengo en los printf, en los scan y en los print. Una de las cosas que me ayudó a detectarlo fue que me dijo que el problema estaba en, por ejemplo, la línea 9 o la línea 11, ¿sí? Perdón, mirá lo que digo, la línea 11, ¿sí? Lo otro es columna. Columna es vertical, línea es horizontal. Entonces casi todos los problemas estaban principalmente en la línea 11. Después seguían por la 12 y la 15. La 11, la 12 y la 15, si se ven, tienen los print, el scan y el print, ¿sí? Cuando dice esto, before, ¿sí? Es que le está faltando algo a la línea superior anterior, ¿sí? Pero bueno, ya con solo ver este tipo de comillas, una de las cosas que me di cuenta. Vi que solamente cambiando con eso ya se arregló. Entonces, el problema que decía que a veces directamente funciona y a veces tira error es porque te cambia quizás un poco la tipografía, como dijo alguien, ¿sí? Y bueno, y ahí te... No quiere decir que el programa esté mal hecho. Lo que quiere decir es que no te debe reconocer la fuente bien y él lo rellena con una fuente y ahí fue el error. Sí, o puede ser las comillas, o pueden ser los porcentajes, o puede ser el ampersand, o puede ser, no sé, una Claro, coma. en este caso eran las comillas nomás. Sí, a mí me había pasado cuando habían programado en C++, me había pasado, cuando habían programado en Arduino me había pasado. Bueno, lo que pasa, pero es muy común el copiar y el pegar, no quiere decir que esté mal, porque muchas veces te ahorras un montón de código, ¿sí? Nada, eso. Profe, a mí Bueno, lo que me hace el programa me compila, pero el anterior programa que hicimos el otro día. No sé por qué. Y se lo guardé, todo, hice todos los pasos de siempre y cuando abro para ejecutar me sale en la pantalla los números que hicimos el otro día. bueno, porque tenés que abrir uno nuevo primero. Archivo, abrir proyecto, perdón, archivo, nuevo, código fuente. Y Sí, te sí, va a abrir, arranqué así, o sea, abría el programa primero, después añadía archivo nuevo, código fuente. No sé por qué ¿sí? me quedó No, mal. casi siempre queda, ¿eh? Igualmente lo podés cerrar, poné botón alternativo, cerrar y se va. ¿Sí?
Por ejemplo, yo cierro acá. Abro de nuevo el C++. Sí, te muestra el último proyecto que estuviste usando. A mí, Claro. o sea, cuando vos estás ahí, carga. Fíjate, yo ahora no tengo nada. ¿Por qué? Porque cerré los anteriores. Si vos no los cerrás, por defecto te abre eh, lo que estaba sin cerrar. O sea, vos cerraste el programa, pero no cerraste el archivo. Eso es lo que... Nada. Bueno, antes de que cortemos, se los dejo al criterio de ustedes, ¿sí? Para que repasemos. ¿Cuándo tenemos con ustedes? ¿El jueves? No. Miércoles no. Sí, miércoles. Instalaremos algunas extensiones que el programa. Miércoles, bien. Este es el de la base de altura, ¿ves? Nada. Declara las variables. Bueno, en este caso esto es comentario. Incluye std estudio. Declara las variables tipo float. Por si, ojo, declaró las tres variables, porque si vas a usar dos números que tienen coma, el resultante también seguramente te puede tirar con coma, ¿sí? Entonces, declara las variables, el scanf, porque solo cargan base y altura. La superficie se las tira como resultado, ¿sí? Nada. Este no creo que les represente ningún problema. Pero, ¿sí? Para el jueves, ¿sí? No, para el miércoles. Para el miércoles, disculpen. Quisiera que hagan el 1.5, el 1.6, ¿sí? El 1.7 y el 1.8, ¿sí? Y el 1.9 también me gustaría que lo hagan. Lo tienen acá resuelto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bien, el 1.5, ¿sí? No, este no. El 1.5, ¿le dije el 1.5 y el 1.6? Sí. No, de estos, de los resueltos, ¿no? Ojo, no de estos, ¿eh? Los resueltos, ¿sí? Página 45, 1.5. Después tendría que ponerlo en el grupo, así los que no estuvieron lo saben, porque por ahí nosotros, o sea, para que todos sepan en el grupo, digo. Bueno, ¿sí? Yo les voy a poner entonces en el grupo. La página 45, el programa 1.5, ¿sí? Entonces, alguien me preguntaba si para qué sirve el porcentaje. Bueno, acá lo van a ver, ¿sí? Aplicación de operadores. Total, el miércoles, ¿sí? Los repasamos rápido. Yo elijo a uno de cada uno y me van a ir explicando el programa, ¿sí? Hola. Para que lo reconozcan. Perfecto. Sí, Fabio, sí, sí. Dale, Fabio, ¿Por no qué? problema. Porque acá tienen, ¿sí? Ya operadores, ¿ves? Una línea donde no están usando el if, pero ya usan operadores de todo tipo, ¿sí? Variables de distinto o diferente, and y or, ¿sí? Acá utilizan tipo IJK, ¿sí? Con el más, o el por o z, oh, perdón, más, perdón, ¿sí? O más y, ¿sí? Acá, una de las cosas, fíjense lo siguiente, cómo está operando.
Directamente lo operan con el nombre de las variables, ¿sí? Ahí convierte métrico a pie y kilo a Claro. libra. Sí, sí, es un conversor de unidades. Kilo a libra, sistema métrico a pie, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen una longitud, les tira un resultado, ¿sí? Y nada, esto es una función, pero ¿por qué quería ¿Qué quería el 1.9? Bueno, es todo pasaje de hectáreas. No van a tener problema. ¿Por qué? Porque ya a partir de la clase que viene, ¿sí? Además de hacer una pequeña corrección de esto, ¿sí? Vamos a empezar a ver, por ejemplo, ¿saben qué es esto? No. Raíz cuadrada, se escribe así. Si quieren calcular una raíz o una raíz cúbica, etcétera, después van a tener que poner números, pero lo vamos a ver. Está en inglés, square root. Square, claro, root, raíz cuadrada. ¿Y esto saben qué es? Potencia. Potencia. ¿será? Potencia. O sea, elevarlo, ¿sí? Entonces ya vamos a empezar a trabajar con este tipo de datos, que es más común, calcular raíz cuadrada, calcular datos, pero ustedes ya van a tener una base de incluir... no se olviden, por Dios, de incluir la librería de matemáticas, ¿sí? Y no te hace las operaciones esas que están adentro. Si no, no vas a poder hacer ningún tipo de operación. Muy bien, ¿sí? Entonces, quiero así ya esto lo vamos cerrando a este tema, ¿sí? Acá ya van a usar algo de POW, ¿sí? Pero bueno. Si ustedes me dicen, profe, yo no sé cuáles son las operaciones matemáticas en C, ¿sí? Entonces ponen add.h, ¿sí? Bueno, acá lo agarro de Wikipedia, si no directamente, podemos. Y ahí las tienen a todas. Arco coseno, arco seno, arco tangente. Perdón, que se me clavó. Bueno, arco tangente es para... Flor no me acuerdo de esa función. Coseno, seno hiperbólico, exponencial. Bueno, valor entero. Residuo, logaritmo natural, logaritmo en base 10, valor al exponente, ¿sí? Valor flotante, seno, seno hiperbólico, raíz cuadrada, tangente, tangente hiperbólica, ¿sí? Y ustedes me dicen, profe, no sé cómo hacer el POW, ¿sí? Bueno, o sea, aprendan también a usar Internet, ¿sí? Porque cuando aprendan otro código también se van a manejar muy así. POW. ¿Cómo se carga la función POW? Perdón. El libro se los dice, ¿no? O, entonces pueden poner POW en C, ¿sí? Entonces, esto es un POW 10 a la 2, ¿sí? Acá tienen otro POW. Si hacen POW solo es raíz cuadrada, ¿sí? Ojo que en este dice C++, ¿no? ¿Hola? Sí, 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 sí. profesor, sí. Te veo. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Bien, acá el resultado. Bien. POWXY, ¿sí? Entonces, en uno va al elevado, ¿sí? Y en el otro va el número que calcula. Y eso es el resultado. En uno va el elevado y en el otro va el que calcula, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Bueno.
Pero fíjense, en la mat tiene todas esas. Si no, ¿cerré el de C++? Sí. Fíjense, ven, a esta función que es el radio, perdón, a este valor que es el radio, me lo están viendo ustedes, ¿no? Sí, profe. Sí, se ve. Para calcular radio al cuadrado, fíjense, ponen POU, paréntesis. Primero pasan lo que quieren elevar, por ejemplo, al cuadrado, y después a qué número lo quieren elevar. Por ejemplo, si fuera el cubo, acá ponen un 3. Claro, a la potencia, digamos, el número al cual vas a elevar y la base de la potencia a la derecha. Claro. Esta es la función, ¿sí? Bueno, esto es la constante del número pi, ¿sí? Esas constantes, también como para calcular el logaritmo, etcétera, están dentro de la librería mat puntual. Entonces, cuando ustedes la incluyen, ¿sí? Entonces ponemos ingreso, nuevo, ¿sí? Código fuente. Es include, ¿sí? Ricardo, mat.h, control. Vos a ver lo que tiene adentro, eso te iba a decir. Tiene, digamos, todas las que viste antes vos en el Sí, Wikipedia. por eso. Clic, pero igualmente en muchas bibliografías ustedes consultan así las que tienen, ¿sí? No sé por qué no me la está abriendo. Es mejor verla, salvo que no la tenga el. Pará, no. Ahí está, ahora sí. Sí. Mat.h, ¿no? Mat.h.h, no mat.h. Y entonces fíjense en todas las que tienen, ¿sí? Estas son las constantes, ¿la ven? Ajá, sí. Sí, Ah, sí, mira. se da. 3,14, Sí. ¿sí? Las de logaritmo en base 10, la de logaritmo en base 2, bueno, logaritmo natural, pi. Logaritmo natural o ese sería también el logaritmo neperiano que le llaman también. Claro. Funciona. O sea que si vos llamás a pi ya te lo tenés como valor cargado ahí. Claro, ustedes no lo tienen que cargar. Pero también podrían hacer un static, una variable tipo estático, lo que sea, entonces siempre en el programa. Pero si ustedes hacen un include, ¿sí? De la librería math.h, ya automáticamente lo tienen a Troden, ¿sí? Bueno, a veces no es tan derecho que te lo ponía a buscar y lo encontrás, ¿sí? Pero bueno. Si no ponen ustedes y ven las librerías, digamos, las operaciones que tiene adentro, ¿sí? Le puso long double a uno, le agregó. Y estaba mirando dónde están los nombres. Bueno, a ver, funciones trigonométricas. Bueno, acá están la del seno, la del coseno, la de la tangente. Igualmente, no es tan fácil detectarlas, ¿lo ven? Entonces, lo que les recomiendo es, si quieren abrir esto y curiosear, no hay ningún problema, ¿no? No, tenía que tener ganas, muchachos, para sentarse a hacer eso, ¿no? Porque ahí, digamos, te soluciona Bueno, la es por vida vos, eso pero. que existen las librerías que es para ayudarte la vida, si no, te querés morir. Pero, si no, agarran, hacen como hice yo, ¿sí? Van a cualquier buscador. Acá porque la puse en Wikipedia, pero si voy, por ejemplo, cualquiera, vamos a tocar esta, ¿sí? Es una fan. En cualquier lugar ya te dice cuáles son las librerías que tiene, ¿sí? Y no sé si el libro... Estamos en la página 50. Porque ocupa mucho papel, ¿viste? Si quieres pones todo lo que dice la librería dentro de cada librería, ¿sí?
Entonces, lo que veo que el libro no sé si tiene todas las funciones. Dice qué es lo que hay adentro de cada librería, ¿viste? Entra directamente a otras cosas. ¿Sí? No. Tampoco Sí, tiene sentido, porque es mucha documentación. Te conviene claro. más. Bueno, ¿van entendiéndose? Yo de mi parte sí, me parece que hay muchas cosas que son bastante intuitivas, se podría decir. Sí, Y y después, bueno, otras es ir incorporándolas para, ah, más que nada, ves, por ejemplo, si ves esto, entender qué es lo que te quiere decir, ¿sí? Cosas así. Para cuando se te llene la página de símbolos, sepas qué es lo que te está queriendo decir el programa. ¿Sí? Por eso, hagan esos programas, yo lo voy a pasar, ¿sí? sí, Y la pasarlo clase que... claro en el grupo, porque si no me voy a olvidar yo. No, no, yo lo pego en el grupo, no te preocupes. Y después vamos a ir resolviendo juntos otros ya, que son suplementarios, pero usan también otras variables. ¿Ve? Por ejemplo, acá tienen ¿Qué tienen acá? ¿Qué es eso? Esos dos palitos para arriba, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Un OR. El OR, Un OR. Un OR y el O otro es el LAN. esto, o es esto. Y el Y otro el LAN. después que tenemos un AND. Ah, Y después, una vez que resolvió todo lo del paréntesis, Claro, ahí te toma otro primero el AND. paréntesis, otro otro AND AND. más. Y después negarlo. Claro, ahí te voy a decir, la I está negada adentro del paréntesis y todo el paréntesis está negado. Claro. O Oh, sea, qué si quilombo. eso es un 0, pasa a ser un 1. Si eso es un 1, pasa a ser un 0. Sí, digamos. Entonces, en el único caso de que L sea 1, es que todo esto sea 1. Entonces, esto es muy común cuando se programan sistemas embebidos, porque esto, ¿vieron que ya le puso un 1 acá? Sí. Claro, ya te da una respuesta ahí, ya te Es pone como un una valor. especie de filtro, si lo quieren llamar así, ¿sí? Solamente si esto es 1, acá van a tener un 1. ¿Sí? Si no, es 0. ¿Lo ven? Porque el otro lado ya es un 1. Igualmente, acá pueden poner otra cosa que también les dé a 1 o 0 como resultado. Les dé 1 o 0 como resultado. ¿Sí? Nada, chicos. Y después ya total tenemos que empezar tranquilo con otras cosas, ¿sí? Que son el tema de los bucles y cosas así. ¿Sí? Iteraciones, switch, ¿sí? ¿Ves? Estructuras algorítmicas que son el if, ¿sí? Entonces, esta semana terminaremos de hacer estos clases de ejercicios. La semana que viene empezaremos a trabajar con los condicionales. El if, principalmente, ¿sí? Y el if else, ¿sí? La doble que permite escribir más todavía, ¿sí? En este caso es else, pero también podemos escribir if, y al final else, ¿sí? Y escribir muchas más. La ven acá, por ejemplo, bueno, esta es switch, ¿sí? Esta ustedes, según el valor, switchea, ¿sí? Entonces después vienen que pueden combinarlo ahí con el switch y cosas así. Así que bueno, ¿sí? Esta semana terminamos con las variantes de la primera parte, así después ya empezamos con las selectivas. If, else, switch. ¿Sí? Dale, Fabio. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles entonces. Perfecto, nos vemos. Mismo horario, 6. Calculale que haremos un poco más, hasta las 8:30 casi. cualquier cosa, profe, los ejercicios tienen un error y le avisamos por el grupo. Sí, mandamos una Bárbaro, captura. no hay problema. Dale, Ok. Fabio. Genial. Recuerden Gracias. que este es el libro, ¿no? Piénsanse. Nos vemos, chicos. Dale, No, profe. miércoles a las 6, nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao.